El equipo conformado por Chávez Martín Eduardo, García García Miguel Eduardo, Loma López Mauricio Yesiel, Palomino Martínez Adrián Caleb y Velázquez Trinidad Jazmín Montserrat presenta la práctica 11, llamada Configuración en Colector Común, de la materia Elementos Electrónicos impartida por la maestra Aleida Gómez Hurtado del grupo 4 y M8. Yo les hablaré acerca de la definición del colector común. A menudo también es llamado seguidor emisor, puesto que en su salida se toma de la resistencia del emisor. Este es útil como dispositivo adaptador de impedancias, puesto que su impedancia de entrada es mucho más alta que su impedancia de salida. También se le denomina buffer por esta misma razón, y se usa en los circuitos digitales como las puertas básicas. Y pues a continuación podemos observar una breve imagen acerca del colector común. Hay algunas características que identifican al colector común. Algunas de ellas serían que el circuito no tiene resistencia en el colector, también que la salida está conectada a la resistencia del emisor RE a través de la unión colector-emisor. También el voltaje de salida en el emisor sigue al voltaje que aparece la señal de entrada, solo que es de un valor ligeramente menor, aproximadamente 0.6 voltios. También aumenta la corriente y la potencia administradas, de igual forma reduce la impedancia sin de salida. Bien, ahora yo les hablaré acerca de las características del transistor en configuración colector común. En este caso nosotros destacamos 6. La primera es alta ganancia de corriente. La siguiente es ganancia de voltaje menor a 1, inversión de corriente de salida, no inversión de voltaje en la salida, y además también podemos encontrar que impedancia de entrada grande, pero esta en la salida es pequeña. En la parte de aplicaciones de esta configuración, tenemos que tiene un comportamiento similar a un buffer de voltaje, ya que lo que hace es tomar una señal de voltaje de baja potencia y transformarla en una misma señal de voltaje, pero con una mayor potencia, sin llegar a distorsionar en ningún momento la señal de entrada. Como buffer tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la impedancia de entrada alta, pero en el orden de megaohms tiene una impedancia de salida baja, pero en el orden de miliohms tiene una ganancia de voltaje cercana a 1. Y como ya dijimos, todo lo anterior, se puede decir que esta configuración de colector común se le puede considerar como un buffer de voltaje imperfecto, lo cual se convierte en una de sus aplicaciones principales. Muy bien, a continuación hablaremos sobre la curva característica de entrada de un transistor en colector común. La característica de entrada de la configuración del colector común se dibuja entre la tensión de base B del colector y la corriente de base I. Segundo, a voltaje de corriente constante del emisor BCE. Con la ayuda de estos valores se dibuja la curva característica de entrada. La curva característica de entrada se muestra a continuación, como podemos observar en la diapositiva. Tenemos una curva de entrada paralela en cualquier voltaje, ya que aumenta conforme a la intensidad de corriente segunda. Bien, a continuación en la curva característica de salida del circuito del colector común se dibuja entre la tensión V del emisor colector CE y corriente de salida I a corriente de entrada constante I segundo. Si la entrada de la corriente I segundo es 0, entonces la corriente del colector también se vuelve 0 y no fluye corriente a través del transistor. El transistor opera en la región activa cuando la corriente de base aumenta y llega a la región de saturación. La gráfica se traza manteniendo la base actual I segundo constante y variando la tensión V del emisor colector CE. Los valores de la corriente de salida I se notan con respecto a VCE. Y como podemos observar en pantalla, tenemos la gráfica de la curva característica de salida de un transistor configurado en colector común. Bueno, ahora continuando con el circuito, podemos observar que es un amplificador con un transistor en configuración de colector común. ¿Qué quiere decir esto?
que la señal de entrada va a entrar por la base y va a salir por el emisor, y por consiguiente el que nos queda en común es el colector. Tiene diferentes características este amplificador, pues la ganancia de tensión no hay. ¿Por qué? Porque como la señal entra por la base, como podemos ver, el generador de voltaje está conectada a la base, en este caso entregando una señal senoidal. Entra por la base y va a salir por el emisor, pero recordemos que el transistor no es más que un diodo, entonces al entrar por la base va a haber una caída de 0,7 voltios, por lo que si tenemos si entran por ejemplo 5 voltios, a la salida van a salir 5,3 voltios, porque hay una caída de voltaje en esa parte del diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ganancia de tensión, es decir, no hay ganancia de voltaje. Pero por otro lado sí hay mucha ganancia de corriente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el colector está conectado a VCC, a una fuente de alimentación de 12 voltios. Entonces, aunque haya pérdida de voltaje o de tensión en la caída de 0,7 voltios, la fuente de voltaje el colector le va a dar esa ganancia de corriente y por lo tanto va a ganar en potencia. Este amplificador se utiliza comúnmente para acople de impedancias, porque tiene mucha impedancia de entrada pero poca de salida, y esto hace que la tensión no se pierda al hacer varias acoplaciones de este amplificador. Como podemos ver ahora en el osciloscopio, el amarillo sería la señal de entrada y el de abajo sería la de salida. Como podemos observar, como habíamos dicho, tiene la ganancia de tensión es menos que la de entrada. Si podemos ver, en la de arriba es más grande, en la de abajo más pequeña, por esa caída de tensión de 0,7 voltios. Y como podemos ver, la configuración que pusimos también funciona como rectificador de corriente. Como podemos ver, solo deja pasar la corriente positiva y la negativa pues la desprecia. Esto tiene que ver con la de impedancia, y es por la cual se utiliza más este amplificador. Por último, el sistema operativo que ocupamos fue Windows 10, junto con el simulador de circuitos Proteus en su versión 8.11.